Pasamos a la segunda conferencia de hoy por la mañana. En este momento tengo el placer de presentarles a Antonio Muñoz. Él va a dar una conferencia titulada Hacia la sacralización de la naturaleza, catábasis, paisaje y culto en los espacios funerarios egipcios. Antonio es doctor en egiptología por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente forma parte del equipo de investigación del proyecto C2 que dirige el profesor José Ramón Pérez Acino de la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en arqueología del paisaje y sus investigaciones se han centrado en el estudio de la conexión entre la conducta cognitiva y cultural humana, los fenómenos paisajísticos y naturales, la elaboración de relatos cosmogónicos y el origen y desarrollo de los espacios sagrados. Ha participado en congresos y conferencias de ámbito Cuando hablamos de religión, especialmente en el mundo egipcio, donde ayer lo vimos en presentaciones como la de Antonio Pérez Largacha o la de Lucía Díaz Iglesias, aproximamos un fenómeno complejo. Recuerdo aquel famoso título de Eric Horno, que el uno y lo múltiple para hablar de los dioses egipcios, ¿no? Tenemos entidades fluidas atribuidas a fenómenos generalmente naturales: el dios del viento, el dios de la tierra, el dios de la humedad, el dios de la lluvia, las estrellas. De manera que cuando hablamos de religión, en realidad nos estamos refiriendo a procesos fenomenológicos clasificados por los propios egipcios. Eso es lo que nosotros entendemos por religión. Nosotros utilizamos esa clasificación para estudiarla, pero el mundo religioso egipcio abarca todos los instantes de realidad en el que vivía esta sociedad. Lo que les quiero presentar yo hoy, podría decir aquello famoso de más que una pregunta tengo una reflexión. Yo, más que una ponencia, hoy tengo una larga reflexión de 30 minutos acerca de lo que es el fenómeno religioso egipcio, de cómo se crea, de las dinámicas culturales que acaban confluyendo en cosmogonías, en fenómenos religiosos y cómo se articula en el espacio. Ven en el título que hago referencia a la catábasis, que es un fenómeno más del mundo clásico, pero que en realidad forma parte de las narrativas proximo-orientales de la antigüedad, de una u otra manera. Esa idea del viaje al inframundo, en el que en el mundo clásico está más anclada a la idea de, en realidad, dos aspectos: o salvar a alguien que está allí o bajar a buscar algún tipo de conocimiento. En el mundo egipcio tiene más que ver con el mundo funerario, en el mundo próximo oriental también tiene que ver con todo eso. Tenemos desde los viajes que luego son representados, esos viajes al Hades, esos viajes al inframundo, desde el Endiku sumerio, que baja cargo de Gilgamesh, ¿no?, que le da esos consejos para bajar hacia el inframundo, siempre en esa idea de bajada, de ir hacia el interior, de ir hacia el interior de la tierra. Tenemos el viaje del Duat, de las 12 horas de la noche, un viaje que hace el difunto en el mundo egipcio. Tenemos la Nequilla griega, protagonizada por el propio Odiseo, que es un viaje también hacia ese inframundo. Es decir, una serie de elementos narrativos que parecen de manera estructural anclada a los relatos religiosos del mundo antiguo en el Mediterráneo, donde la muerte es siempre un viaje.
es siempre un viaje que está anclado, por lo tanto, a un elemento físico. El viaje se produce en un entorno, se produce en un paisaje, se produce bajo unas características concretas y lo que intentamos desentrañar es cómo se producen esta serie de fenómenos. Es decir, por qué se generan estas narrativas, cuál es el origen de las dinámicas culturales y cuáles son, diría Hegel, los resortes dinámicos que articulan las creaciones culturales. Hablaba ayer Antonio Pérez Largacha sobre el mundo predinástico, yo me voy a ir incluso un poquito más hacia atrás, porque tanto él como yo somos unos convencidos de que la cultura egipcia no empieza en ningún caso en el mundo faraónico, ni siquiera en el mundo predinástico, sino que probablemente tiene los asideros culturales anclados a las sociedades del Holoceno ancladas al Sáhara. Y hacia ahí es hacia donde nos dirigimos, porque cuando encontramos esto que ven ustedes aquí detrás, es decir, el elemento cosmogónico, la idea de la creación del mundo, vemos el resultado final de un proceso cultural que probablemente abarca milenios. Y lo que vemos es, ayer hablaba Antonio de petrificación, es precisamente la petrificación de unas ideas, la singularización de una serie de ideas que llevan un proceso cultural largo, que van de manera muy lenta, pero donde la idea fundamental, más allá de las cosmogonías de las que hablará el profesor Pérez Accino esta tarde, todas se resumen en una idea más o menos común, y es que sobre las aguas primigenias crece un montículo original del cual va a acabar emergiendo las distintas divinidades. Dependiendo de la cosmogonía, nacerán unas u otras, pero digamos que la estructura básica, estructural, diría Lévi-Strauss, de este mito es que sobre esas aguas primitivas nace la primera montaña. A partir de esa serie de elementos encontramos unos elementos que se van a ir repitiendo, las aguas, las montañas, las aberturas por las que salen estas divinidades, y son una serie de historias que probablemente, más allá de los elementos circulares del mundo que aparecen, fíjense en este sarcófago de Wesnefer, en esa concepción incluso circular del mundo ya en estas cronologías, lo que nos encontramos es un entorno, un paisaje. La propia religión egipcia está anclada al espacio físico, está delimitada, marcada, proyectada por el propio espacio físico que articula los elementos culturales y religiosos. Vemos aquí precisamente esa, digamos, esquematización de la concepción de la tierra con el propio río, el cielo en forma de nud, ¿no? El inframundo, pero bajo esas esferas acuosas, esas fronteras que son fluidas, que son dinámicas, el ajet, el horizonte, es decir, una serie de elementos que aparecen repetidos en toda la religión egipcia y que son los que nos interesan e intentamos entender de dónde vienen estas ideas, cómo se originan y cómo acaban desembocando en esta serie de narrativas cosmogónicas. Decía que nos íbamos a ir hacia atrás, nos vamos hacia el Holoceno, donde hacia el 8500 a.C., repito, 8500 a.C., tenemos sociedades que están viviendo en el Sáhara con una serie de elementos que podemos aproximarlos ya a elementos culturales clásicos egipcios. Tenemos iconografía que se puede asimilar a esos elementos, tenemos asentamientos que se pueden asimilar a esos elementos y tenemos una serie de sociedades de cazadores-recolectores que viven en un entorno el cual en el Sáhara todavía tienen pastos y se pueden mover más o menos libremente por ese entorno, que está en un proceso de desecación que terminará hacia el 3000, precisamente con la unificación, y que se van trasladando al Valle del Nilo precisamente por las necesidades de la propia producción de este tipo de sociedades. En ese momento en el Sáhara tenemos una serie de fenómenos naturales que para mí son relevantes en la creación de todas estas historias. Tenemos por un lado lagos estacionales, es decir, zonas secas que en algún momento del año los niveles freáticos o las lluvias provocan que haya grandes acumulaciones de agua alrededor de las cuales se establecen este tipo de sociedades. Por recordarles, quizá uno de los más grandes de ese entorno está el lago Megachad, este que ven aquí, que hacia el 5000 a.C. tenía unas proporciones de 360.000 kilómetros cuadrados, es decir, la equivalencia al mar Caspio actual. Está en el centro del continente africano, estaba habitado más o menos en todo su alrededor por este tipo de sociedades, unas sociedades que tienen unos patrones estacionales de asentamiento. Y esto es definitivo, es decir, ellos ven este tipo de fenómenos anclados a una cronología, a una idea del tiempo que se va formando a lo largo de milenios. Además, son fenómenos que Rudolf Otto, el historiador de las religiones, el fenomenólogo de las religiones, llamaría tremendum, ¿no? Son fenómenos impactantes, es decir, allí donde había sequedad hay agua, allí donde había desierto hay vegetación.
se producen fenómenos extraordinarios para este tipo de sociedades que, recordemos, están viviendo bajo un contexto religioso. Todo lo que es real es sagrado. Habitar un espacio es, como decía Eliade, esencialmente consagrarlo. Y en esa consagración es donde detectan estos fenómenos. Yo sé que en tal sitio, en tal época del año, el agua crece, hay vegetación y puedo llevar a mi ganado y a mi gente a vivir allí durante una época del año. La repetición cíclica de la experimentación de estos fenómenos acaba siendo decisiva, porque a partir de ahí se empiezan a sacralizar esos entornos. Y cuando analizamos, por ejemplo, fíjense aquí, la ruta que va desde Gilf-Kebir en esas cuevas predinásticas, las cuevas de los nadadores, la cueva de las bestias, donde tenemos arte paleolítico con iconografía típicamente egipcia en cronologías del 6500, 7000 a.C., vemos toda una línea que pasa por Abu Balas y que llegará al oasis de Dakla, donde vamos entendiendo el recorrido que van haciendo estas sociedades. Unas sociedades que no tienen asentamientos bien establecidos, sino que se van moviendo en el entorno y el reconocimiento de ese entorno es vital para la supervivencia del grupo. Y este es el segundo elemento importante. Debe haber un líder, un jerarca, un patriarca de ese tipo de sociedades que conozca el entorno, que sepa reconocer dónde están los pozos de agua, dónde va a haber los lagos estacionales, dónde, cuando se acerquen al Valle del Nilo, se pueden asentar en zonas que no van a ser inundadas de manera tremenda en esas cronologías. Estamos hablando que en cronologías del 4500, del 5000, el Nilo es un sitio tremendamente peligroso, tremendamente salvaje, de manera que el lugar donde se asientan en cabañas estacionales este tipo de sociedades es decisivo, porque la elección de un mal lugar acaba con la muerte de todo el grupo. De manera que el reconocimiento de esta serie de elementos paisajísticos asegura la supervivencia del grupo y además está conectado a elementos sagrados. Aquello que me permite sobrevivir debe ser un regalo de los dioses, debe ser una manifestación de las divinidades. Por eso, cuando analizamos este tipo de iconografías, fíjense en la parte superior, las representaciones de Gilf-Kebir, abajo, en el desierto libio y la representación canónica de la vaca jatórica, lo que tenemos es una representación común, una historia común, una narrativa común. El problema que tenemos en Egipto es que la escritura aparece en el 3100, por poner una fecha redonda, ¿no? De manera que cuando nace la escritura lo que hay ya es una serie de relatos orales de estas sociedades que estaban haciendo esto, en el caso de Gilf-Kebir, en el 6500 a.C. Entre el 6500 y el 3000 pasan 3500 años, que son 3500 años de desarrollo cultural en el que estas ideas se van haciendo más complejas, se van haciendo más sofisticadas, pero donde el elemento central, la base fundamental religiosa, está ya en estos entornos. Esta cerámica que la ponía ayer Antonio Pérez Largacha, que es clásica porque representa precisamente esos elementos, la montaña, el agua, el ciclo solar. Fíjense la montaña de doble pico con el wadi, el valle en el centro, la abertura de la montaña, la fractura de la montaña, que es necesaria precisamente para la comunicación entre el valle y el desierto. Es decir, uno tiene que atravesar un valle para llegar allí. Las dobles montañas crean horizontes y por lo tanto son marcadores paisajísticos, marcan rutas en el desierto, de manera que la utilidad de todos estos elementos, de estos conocimientos, acaban creando, en mi opinión, los relatos religiosos. La repetición de una serie de fenómenos no explicables por parte de una sociedad religiosa acaba en la sacralización de esos fenómenos. Esto debe ser providencia divina, esto debe ser lo que Eliade llamaba una hierofanía, una manifestación de la divinidad. Fíjense en el paisaje de Gilf-Kebir, hecho desde las montañas. Fíjense en esas 3 montañas aisladas que permanecen en el desierto. Es lo que los alemanes llaman un Inselberg, una montaña-isla, un montículo isla en medio del desierto. Esto es muy común en los desiertos del sur de Egipto, especialmente en el Sudán y en los desiertos occidentales. Hoy no nos vamos a meter en esto, pero no dejan de ser formas piramidales de manera natural, ¿no? Son elementos de control paisajístico, son elementos de referencia paisajística, marcan rutas y marcan lugares de actividad. Y esto es esencial para entender el proceso religioso. Y además van apareciendo una serie de elementos. Aquí ven la colina de Gebel Barkal, en Nubia, un lugar de actividad, se dice que comienza a inicios de la dinastía XVIII, probablemente bajo el gobierno de Tutmosis I, pero probablemente con actividad anterior precisamente en las covachuelas que rodean la colina.
Es decir, en la mayor parte de estos sitios antiquísimos lo que encontramos son restos de una actividad probablemente anterior. Lo que encontramos en Gebel Barkal, más allá de esa actividad arqueológica, es la propia forma de la montaña y esa pareidolia, esa forma natural que nuestro cerebro identifica como una forma reconocible, con la cobra que se yergue en uno de los extremos, ¿no? Y que sabemos que identifican, porque tenemos las representaciones posteriores. Este tipo de Inselberg en el desierto nubio marcan lugares de actividad. Los lugares con covachuelas, con grietas, son lugares de una actividad muy primitiva en estos entornos. Tiene que ver con la actividad minera. Ayer se hablaba de esta diosa Hathor como dama de la turquesa. Es muy común la aproximación o los cultos a Hathor en entornos mineros muy primitivos. Es decir, allí donde se extrae mineral acaba habiendo una capilla a Hathor. Porque el mineral, en el mundo egipcio, se considera una manifestación de la divinidad porque sale del interior de la montaña. Es un elemento fluido de la divinidad lo que está saliendo. Por lo tanto, romper la montaña es adentrarte al contacto con la divinidad. Las covachuelas naturales, las grietas naturales, lo único que son interfaces de conexión. Son puntos liminales entre el lugar donde se manifiesta la divinidad y el lugar donde está la sociedad. Comentábamos Gebel Barkal, sabemos que lo identifican. Lo que ven en el otro lado, el relieve, es del templo de Abu Simbel, realizado por parte de Ramsés II. Lo que representa precisamente, fíjense, es exactamente eso, es la montaña de la que emerge la cobra y en el interior está Amón. Sabemos que en Gebel Barkal está una de las casas de nacimiento de Amón. No sabemos hasta qué punto primitiva, pero lo que representa Abu Simbel, y probablemente lo que es Abu Simbel, es una forma sofisticada de lo que es Gebel Barkal. Es decir, es una montaña aislada en el desierto con un espeos, con una grieta interior en la cual hay una manifestación de la divinidad. Fíjense el rango iconográfico, artístico, arquitectónico que hay entre ambos lugares. Esencialmente están representando lo mismo. Lo que tenemos en Gebel Barkal es la forma primitiva. Lo que tenemos en Abu Simbel es la forma sofisticada de entender el mismo fenómeno religioso. Tenemos las paridolias que las encontramos en la montaña. Fíjense, los colosos de Memnón, del templo de Amenhotep III en Luxor, y una forma que nosotros mismos identificamos en el Wadi C2 en el proyecto de la Universidad Complutense, ¿no? Donde encontramos esas formas en el paisaje que nos recuerdan a formas arquitectónicas clásicas egipcias y hasta no sabemos qué punto pudieron determinar esas mismas formas. En Gebel Barkal también tenemos colosos. Esta paridolia del Valle de los Reyes fue encontrada por Desros Noblecourt, esa especie de perro o mono que aparece justo encima de una de las tumbas ramésidas del Valle de los Reyes. Tenemos las fracturas, los wadis. Un wadi es una fractura enorme, es la gran fractura de la montaña, es el valle que atraviesa dos puntos, es lo que conecta el Valle del Nilo con el desierto. Hacia el 4500, hacia el 5000, hacia el 6000 a.C., los wadis egipcios eran así. Tenían vegetación, tenían agua durante algunas partes del año, de manera que son elementos necesarios para la supervivencia del grupo. Se habitan, se ocupan. En Gilf Kebir, en el interior de la montaña, más allá de la Cueva de las Bestias y la Cueva de los Nadadores, tenemos actividad de asentamientos de sociedades en esas cronologías. Están buscando agua en las covachuelas, están buscando minerales en las covachuelas, están haciendo que grietas sean santificadas. Lo que tenemos en el Valle de las Reinas quizá es el ejemplo más paradigmático. Ahora me detendré más en detalle porque quizá es uno de los elementos donde podemos recoger más información de este tipo de actividad. Pero esto y un wadi conceptualmente es lo mismo, es una abertura en el interior de la montaña, es el punto de contacto con la divinidad. Lo que encontramos en KV34, por cierto, la mayor parte de las tumbas de inicio de la dinastía XVIII en el Valle de los Reyes se localizan en entornos así, es decir, hay que atravesar una grieta para acceder a la tumba, hay que meterse en el interior de la montaña para acceder a la entrada. No son elegidos al azar. En una sociedad religiosa, en el mundo antiguo, los emplazamientos sagrados no se eligen, se buscan. Y ese es un matiz fundamental. Hay que buscar y encontrar el lugar apropiado para la construcción de un entorno sagrado. No se elige este o aquel, porque por lo tanto no podríamos explicar por qué Tebas se sitúa ahí y no 10 kilómetros más al sur o 10 kilómetros más al norte, ¿no? Hay una serie de elementos que marcan el punto apropiado. Lo que vemos en las representaciones, en relieves, en óstraca, en distintas representaciones, es esencialmente lo mismo. Lo que vemos en esa estela de Amunag de Dir el Medina
es precisamente una grieta en la montaña, de manera frontal, de la que, fíjense, están emergiendo las cobras, están emergiendo las divinidades. Lo que vemos en el sur, Anuket, esa diosa de la que se ha hecho alusión también aquí estos días, es precisamente la diosa emergiendo de una montaña, de la cual la más canónica quizá es la vaca jatórica que está emergiendo. Lo que entendemos aquí no es que sea una representación, digamos, imaginativa de una divinidad, sino que está representando un aspecto fundamental de la religión, está representando un fenómeno reconocible, está representando la aparición de la divinidad por una grieta de una montaña. Ahora hablaremos sobre ello. Sabemos que las grietas se santifican. Fíjense en el grafiti de la izquierda en el Valle de los Reyes, el 1949, donde tenemos a una especie de dios Min en posición de adoración hacia una grieta que han dibujado. En la derecha lo que tenemos es a dos individuos, en realidad a uno representado dos veces, un escriba de la necrópolis, que aparece en posición de adoración hacia una grieta en las cercanías de Kv-15. Una grieta que, por cierto, tiene algunas paridoles también, que hoy no me da tiempo a entrar aquí, ¿no? Pero donde hay una serie de elementos que se repiten, y esa serie de elementos acaban sacralizando estos espacios. Cuando nos vamos a los textos, ayer hablaba Lucía Díaz Iglesias de la necesidad de aproximar todas las fuentes, nos encontramos lo mismo. Sabemos que la montaña es personificada, está reconocida como la diosa Hathor, especialmente en el mundo tebano, pero en realidad en todo Egipto. Es decir, la montaña es importante como fenómeno sobre todo del sur, donde existen las montañas naturales. En el delta no las tenemos, ¿no? Fíjense en el texto de abajo, la montaña está rota, la piedra ha sido separada, las cuevas de Hathor han sido abiertas. Ella asciende como turquesa y está cubierta por su corona real. Es decir, es la consideración de Hathor como un mineral y es la aproximación a la diosa a través de una cueva, a través de una abertura, a través de entrar, de realizar ese viaje hacia el interior. Fíjense en el texto largo, un texto de época ramésida, donde se hace referencia a un tal Degenet. Este Degenet, volveremos sobre ello, quédense con él porque va a ser relevante. Está hablando de que realizó actos de desobediencia hacia el Degenet y que va a ser castigado y que hay que tener cuidado sobre lo que se realiza en esos entornos. De manera que lo que encontramos desde época muy primitiva es que los elementos relacionados con la cosmogonía, las montañas, el agua, las grietas, aparecen evidentemente en la cosmogonía primigenia y a partir de ahí lo único que se reproduce o lo único que se produce es precisamente una replicación de ese entorno. Es decir, habitar un entorno es consagrarlo y consagrarlo es replicar el elemento primitivo de creación. Es repetir la cosmogonía. Cuando nos vamos a Umelkab, cuando nos vamos a Ábidos, lo que nos encontramos es que probablemente antes de la creación del cementerio que todos conocemos hoy, en esa zona de Umelkab, lo que se producen son grandes riadas que están atestiguadas geológicamente desde el Gran Wadi en la parte posterior que inunda los alrededores y forma una isla, forma un montículo que emerge sobre las aguas, es decir, crea físicamente la cosmogonía. La sociedad es capaz de reconocer estos fenómenos. Decía Antonio Pérez Largacha ayer que lo importante de un ritual es que todo el mundo lo conozca, que todo el mundo identifique las claves de que eso está sucediendo y que para eso hay una música y hay unos olores, hay unos vestidos y añadiría yo, y hay un paisaje. El paisaje es decisivo, es el entorno donde se está sucediendo ese ritual. Y el paisaje tiene que tener claves, ahora hablaremos sobre ellos, que les permita a una sociedad en una gran mayoría analfabeta reconocer que esos elementos son importantes y que ahí está sucediendo un evento de manifestación divina. De manera que lo que tenemos en Umelkab es precisamente esa idea de la montaña que emerge. Probablemente hay unos asentamientos en Hieracómpolis. Tenemos también los asentamientos a la salida del Wadi, que son habituales en estas cronologías, donde hay asentamientos y posteriormente hay necrópolis. La necrópolis, el cementerio, es el último elemento de evolución de todo este proceso, porque entonces se ancla la tradición. Aquí han estado los ancestros y, por lo tanto, nos enterramos nosotros como ese punto de conexión. Todo esto lo vamos a conectar con el elemento neurocientífico, porque afortunadamente vivimos en el siglo XXI y la ciencia ha avanzado y tenemos herramientas que nos permiten realizar otro tipo de estudios respecto a las experiencias religiosas y a los fenómenos religiosos. De manera que si tenemos en cuenta que la cultura no es un elemento de creación unidireccional, sino que está formado por muchas aproximaciones donde el entorno, los genes, la epigenética probabilística,
todo lo que tenemos alrededor influye en el desarrollo y en el devenir cultural, nos aproximaremos a un entendimiento de la cultura mucho más amplio, donde tenemos las estructuras neuronales, la actividad cerebral, la actividad genética y la actividad propiamente social. De manera que, en términos de nuestra especialidad, de la arqueología cognitiva, se desarrolló un tipo de cognición que se llama cognición 4E. Se lo resumo muy brevemente. Esto es un tipo de cognición que considera que la actividad cognitiva de un humano no está solo en el interior de la cabeza, no se realiza solo sobre el cerebro. Por ponerles un ejemplo muy ilustrativo, una persona invidente lleva un bastón para guiarse. Este tipo de aproximación teórica considera que el bastón forma parte de su actividad cognitiva, porque le permite entender el mundo que tiene alrededor a partir del bastón. Una persona con Alzheimer que tiene un cuaderno donde apunta las direcciones a las que va, el cuaderno es parte de su actividad cognitiva, porque le permite realizar una actividad que de otra manera su cerebro no le permitiría. 5 minutos, vamos apretados. De manera que esa cognición 4E, que es corporizada, se da en el cuerpo, es embebida, está en continua interacción, es extendida porque utiliza elementos ajenos al propio cuerpo humano para realizarla y es inactiva porque está conectada con todo, lo llevamos a un elemento de experimentación que les quiero mostrar yo aquí. Durante mi tesis doctoral yo realicé un experimento de eye tracking. El eye tracking es el reconocimiento ocular, es la captación de actividad ocular ante la proyección de una imagen. Lo que hicimos fue proyectar paisajes egipcios donde pudimos identificar qué actividad cognitiva llevaban a cabo los individuos ante la proyección de esos paisajes. Y nos dimos cuenta de cosas curiosas, cosas que sabíamos por otro tipo de técnicas. Por ejemplo, el cerebro actúa igual cuando realizamos una cosa que cuando recordamos que hacemos esa cosa. El ojo actúa de la misma manera ante la pareidolia natural que ante el elemento arquitectónico. Tiene el mismo patrón de reconocimiento. Las cuevas y las pareidolias son el elemento más estimulante desde el punto de vista cognitivo para los individuos analizados. Es decir, casualmente, los elementos necesarios y fundamentales de la cosmogonía son los elementos que mayor actividad cognitiva producen y que podemos medirla y reconocerla. Por ponerles un ejemplo, la mayor parte de las pareidolias estudiadas en este tipo de experimentación fueron reconocidas por los individuos a los 0,5 segundos de proyectar la imagen. Al medio segundo, todo el mundo hizo una fijación larga de sus ojos en la pareidolia, aunque no reconociera la forma, pero llamó la atención inmediata de ellos. De manera que cuando entendemos el paisaje egipcio, lo debemos entender, en mi opinión, así, como esa cognición 4E, donde el elemento de la mente extendida es fundamental. En el paisaje hay elementos que son guardianes de conocimiento y difusores de ese conocimiento. Uno no necesita que le expliquen nada, reconoce una montaña porque la montaña es importante, reconoce una grieta porque la grieta es importante y reproduce los fenómenos. Nos vamos al Valle de las Reinas, donde ese fenómeno quizás es lo más importante. Sabemos esa grieta central que articula el Valle de las Reinas, que es en realidad el sumidero natural de toda la montaña sur de la montaña tebana, ¿no? A través de ese sumidero natural se formaban corrientes de agua, lo conocemos, grandes torrentes, que articulan esa gran grieta. Una grieta que tiene grafitis, como ven aquí, asociados a la divinidad Hathor. Tenemos grafitis predinásticos en toda esta zona incluso. Es decir, tenemos actividad muy primitiva en este lugar de sacralización. A partir de esos grafitis se realiza otro tipo de actividades. Tenemos la idea de la conexión con Nut. Hathor y Nut están muy conectadas en el panteón egipcio. La ruptura de aguas de Nut tiene que ver con una ruptura física de aguas. Son los muslos de Nut, es la ruptura de aguas, es el parto, es el renacimiento y es la renovación vital. De manera que un torrente de agua saliendo por una grieta no es ni más ni menos que la manifestación física, fenomenológica, capaz de reconocerla de todo el mundo, de la ruptura de aguas natural de la diosa Nut que vive en el interior de la montaña. Tenemos esos grafitis y tenemos las representaciones. Es decir, sabemos que se representan a la diosa Hathor, igual que los grafitis, de manera pictórica en los relieves egipcios. Y además tenemos un elemento atractivo, que son las dos pareidolias que se sitúan a los dos lados de la grieta, la cabeza hatórica y el hipopótamo, Tueris, los dos elementos que van a aparecer posteriormente en las representaciones. Es decir, podemos empezar a trazar el origen de este tipo de representaciones. La doctora Vivar les comentará posteriormente. Nosotros tenemos esta teoría de que estas representaciones no son representaciones genéricas, sino que lo que están representando son sitios concretos de la necrópolis.
Están haciendo referencia a lugares concretos donde se manifiestan ciertas divinidades. Quizá esta representación no es ni más ni menos que la representación del Valle de los Reyes. Y donde además sabemos que hay culto. Se construye una presa para recoger las aguas en esa grieta del Valle de las Reinas. Es decir, hay una intención o hay una intencionalidad de que esas aguas son importantes, que hay que recogerlas. Y además sabemos que se va a hacer actividad ritual a esas aguas. Lo sabemos por los textos. Miren esta estela de Idir el Medina, donde dice: bebí del agua mientras hacía la ruptura en la mesa del agua en el atrio de Ment. Esto ha sido interpretado por Gabolde como el lugar de la grieta del Valle de las Reinas. Además, en el interior de los estanques hemos encontrado dos cuerpos, un adulto y un individuo, o dos individuos, un adulto y un niño, que fueron aplastados por una roca que probablemente cayó de la grieta en el momento en el que estaba el torrente de agua y donde probablemente fueron a hacer la ofrenda, a romper vasos cerámicos que los encontramos en el fondo. De manera que tenemos todos los elementos, el elemento natural, el elemento ritual y el elemento paisajístico. Les comentaba que se centraran en el degenet. El degenet es un término que ha sido revalorado filológicamente hace relativamente poco y que no quiere decir, como se pensaba hasta ahora, el pico de la montaña, sino que el degenet hace referencia a un acantilado o quizá a una pared rocosa que tiene actividad cultural, que tiene actividad de culto ritual en entornos. Aparece asociados, y eso lo pude comprobar yo en mi tesis, asociado a una serie de elementos que se repiten constantemente donde ese término aparece. Las grietas o covachuelas, las paridolias, el culto a divinidades femeninas, el culto a divinidades solares, en el caso tebano asociado a Mertseger, a la diosa serpiente, y donde hay actividad ritual y textos. Y donde encontramos, fíjense en la parte izquierda, el proceso por el cual nace la religión. Hay una experiencia fenomenológica, la repetición de esa experiencia acaba desembocando en la sacralización de ese fenómeno, a partir de ahí se crea un ritual, el ritual lleva a la construcción más o menos sofisticada de una capilla donde realizarlo, y finalmente acaba habiendo un cementerio. El Valle de las Reinas lo sabemos todos suficientemente bien. De manera que yo acuñé un concepto que estaba destinado a identificar estos lugares. Lo denominé enceotopos, es decir, el lugar, el espacio donde se manifiesta una divinidad, asociada precisamente a esas características concretas que veíamos anteriormente. De manera que cuando vemos esto, la cueva de Gilfkebir, o vemos esto en el Valle de las Reinas, o vemos esto en Moala, en realidad estamos ante el mismo fenómeno. Una tumba no es sino una grieta sofisticada, es una grieta que se ha decorado en el interior, pero conceptualmente, espacialmente, es una grieta que se adentra en la montaña, donde el difunto debe adentrarse, además, y donde además asistimos a un proceso de replicación que hemos denominado enteotópica, es decir, donde el elemento de la cosmogonía se repite constantemente, y hay una serie de elementos comunes. Aquí viene el caso de Ábidos, Bersa, Tebas y Amarna, donde tenemos la bahía cercana al cultivo, la vía procesional, el gran wadi que se abre en la parte final y los elementos funerarios. Y termino ya, muy rápido, aproximando esta teoría precisamente a un elemento más estructural, y es que da la sensación de que esto lo podemos reconocer en el resto del Mediterráneo. Si nos vamos a Satal-Uyuk, yacimiento neolítico por todos conocidos, tenemos representaciones de un volcán de doble pico en una zona que se ha considerado de santuario en la propia ciudad. Es decir, nuevamente el elemento paisajístico asociado al elemento ritual y lo que significa un volcán en términos fenomenológicos. Imaginen la expulsión de la lava. Tenemos a la actividad pitagórica de los pitagóricos helénicos, donde se nos habla del propio Pitágoras adentrándose en una cueva para entrar en contacto con las divinidades, y que es un elemento bastante común. Peter Kingsley ha relacionado esta actividad precisamente en entornos de covachuelas o en entornos del Aritón en términos helénicos, precisamente con la actividad volcánica del sur de Italia donde se desarrolla esta actividad. Es decir, donde se producen fenómenos que son tremendos para esa sociedad y donde esos lugares se acaban sacralizando y se acaban asociando a distintas divinidades, ¿no? Tenemos el plutonio de Eleusis, esas cuevas, no hablemos de las covachuelas de la Acrópolis ateniense, tenemos el Asclepeion de Epidauro, es decir, lugares donde hay covachuelas donde se producen ¿el qué? Una incubación para curar al enfermo. El enfermo va a la cueva a dormir, y va a dormir porque es el lugar donde existe el contacto con la divinidad.
donde hay una serie de elementos estructurales que lo podemos reconocer. Tenemos el ejemplo de Hierápolis también, donde tenemos esa cueva que expulsa gases tóxicos, es decir, hay algo que sale de la cueva, puede ser un mineral, puede ser la diosa, pueden ser unos gases, sale algo extraordinario de ello que identifica el lugar como un lugar sagrado y donde se coloca el propio templo. Y donde la distribución de santuarios en el mundo griego probablemente tiene que ver con todo eso. Finalmente, Delfos, que quizás es el templo más evidente en cuanto a estas cuestiones, ¿no? Donde tenemos, nos cuenta Estrabón, precisamente cómo la Pitia va a una cueva y se pone encima de una abertura en el interior de la cueva de donde emana algo que la hace entrar en contacto con la divinidad. Por lo tanto, el enteotopos, lo que nos encontramos es que es un elemento estructural y básico de la localización de estructuras sagradas, probablemente en el Mediterráneo. Esto es algo que evidentemente está en estudio, pero que nace a partir de la experiencia fenomenológica de estos entornos por parte de estas sociedades. Probablemente en época muy primitiva. Lo que vemos en Delfos, lo que vemos en Hierápolis, es el último estado de evolución de esa misma idea. Termino ya, de verdad. Simplemente terminar con esa idea de los paisajes del sur. Yo soy uno de los grandes defensores de que Egipto es una cultura fundamentalmente del sur, donde las grandes concepciones nacen en el sur y se extrapolan al norte, y donde probablemente en ese sur, en época muy predinástica, surgen todas estas ideas relacionadas con el paisaje y la sacralidad de los espacios. Una sacralidad que llega hasta el mundo romántico. No me resisto a acabar con unos versos del poeta romántico Novalis, que en sus himnos a la noche decía: hacia abajo me dirijo, a la santa, indecible y secreta noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Perdón que sea como la mala de la película, pero como tenemos un horario bastante... bueno... ¿Hablar? Antonio, bueno, pues muchísimas gracias. Nos ha encantado tu conferencia. Para mí es una continuación de las discusiones y de las que tenemos en Luxor cuando estamos trabajando en C2, que es interesantísimo y, vamos, conocemos tus opiniones, pero, vamos, me parece que has dado una nueva visión. Ahora, yo te querría preguntar una cosa. ¿Qué pasa en el delta y qué pasa por ejemplo, yo siempre voy a lo mío, a Heracleópolis y a la zona del Fayum, donde no hay estas montañas ni hay estas grietas? ¿Cómo se interpreta o cómo lo interpretas tú? Porque, claro, yo estoy viendo todo el rato el sur, a mí también me gusta mucho el sur, pero se me queda un poco desdibujado el norte. A lo mejor tengo que hacer o tenemos que hacer también una revisión de todos los que hemos dicho hasta ahora. Entonces, pues me gustaría que eso. Y de todas maneras, enhorabuena, porque es que me encanta y lo pasamos fenomenal en Luxor. Ese es un melón interesante. Hablábamos ayer precisamente en relación al templo de Jerisef en Heracleópolis, que a mí me da la sensación de que los dos lagos no los vas a encontrar porque es el propio lago donde se encuentra el templo. Es decir, el templo se elige y se construye en un sitio donde el nivel freático está alto precisamente para que se inunde, relacionado con las connotaciones que ayer Lucía comentaba de la relación de Jerisef con el agua. Para mí lo que ocurre en el norte, por resumirlo brevemente, intentaré, es que lo que se encuentra esa sociedad que unifica el país hacia el 3000, cuando llega al norte, es efectivamente un paisaje que no tiene nada que ver, donde no tiene esa capacidad de la mente extendida, es decir, donde no hay elementos en el entorno que le permitan reconocer los lugares sagrados. Y lo que hace simplemente es construirlos. Una pirámide no es ni más ni menos que una montaña artificial. Lo que hace Snefru en Dashur, con las dos pirámides, es crear un horizonte visto desde Saqqara, que es el lugar importante al inicio del reino antiguo. Es decir, lo que hace es crear precisamente ese horizonte con esa vista del valle abierta y donde se ve perfectamente. Cuando te acercas a las pirámides de Dashur no están paralelas, pero la impresión visual desde Saqqara es que están paralelas. Es decir, lo que se hace en el norte es replicar el paisaje del sur. Es decir, construir los elementos que son necesarios para la actividad religiosa. Nuevamente, habitar un paisaje es consagrarlo. Si vamos a un paisaje que no tiene los elementos necesarios para esa consagración, los hacemos. Evidentemente, esta sociedad lo que hace es construir pirámides de 100 metros de altura. Igual tampoco hacía falta tanto.
pero ya que estaban, ¿no? Pero en realidad es replicar todos estos elementos. En el delta el problema es que, por un lado, tenemos grandes destrucciones, con lo cual el registro arqueológico nos impide también reconocer qué es lo que ha sucedido ahí, pero pensemos que es Tanis. Tanis es un montículo provocado por la sedimentación propia del Nilo. Es decir, se buscan lugares elevados. Pensemos que las inundaciones en el delta en época antigua debían ser una completa locura, ¿no? De manera que la elección de dónde localizar esos asentamientos, ¿qué es Avaris? Avaris es una especie de Venecia, son islas en medio del delta, están viviendo en las islas. Y una isla es efectivamente eso. El templo egipcio es simplemente la idea sofisticada de lo que está ocurriendo. Un templo egipcio con su pilono es una montaña. Lo que sucede en el templo egipcio es que entramos al interior de la montaña, nos adentramos en el valle, un valle arquitectónico, pero donde vamos a visitar a la divinidad. El templo egipcio no está pensado para entrar en él, está pensado para que la divinidad salga, para que la estatua desde el Sancta Sanctorum salga por el medio del pilono, de manera que se recree ese mismo fenómeno. Lo que tenemos en el delta son pequeñas islas, es decir, bueno, podemos asimilarlo por ese lado. Hola, vamos a ver, como no vamos a tirar toda la mañana aquí hablando, tenía varias preguntas. Una es una trampa argumental que nos ha puesto usted y que creo que hemos caído. Consiste en lo siguiente. Nos ha representado dos imágenes de Tueris y de Hathor y nos ha puesto al lado los papiros en los que aparece representado. Sin embargo, las dos montañas de Gebelein, las dos montañas de Nagada, de la cerámica de Nagada, lo considera usted no como un sitio concreto, cuando, por ejemplo, en Egipto existen lugares de dos montañas como Gebelein, por eso estaba pensando en Gebelein, con lo cual tal vez el artista está refiriéndose a un sitio muy concreto, no en una imagen abstracta de dos montañas, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahí no se ha ejercido una trampa. Por un lado nos ha dicho que en Tebas está siendo representado en los papiros algo concreto y, sin embargo, en Nagada no. Claro, no tenemos el momento de Nagada, ¿no? O sea, que decir, no tenemos información escrita de ese periodo. Así que ahí me ha parecido un pequeño truco. Luego, Hathor, la imagen de Hathor, cuando se ha puesto este cuadro de imágenes donde aparecían representadas en la última a la derecha la diosa Hathor, la de arriba a la izquierda, si no recuerdo mal, parece más bien una escena de caza. Nadie pensaría en cazar a Hathor en Tebas, evidentemente, con lo cual se están juntando también dos argumentos distintos. En realidad, yo creo que hasta Napta Playa no aparece idealizada una vaca, ¿no?, que realmente se ha encontrado escondida debajo, quiere decir, restos de una vaca. Luego, los emplazamientos de las tumbas. Los emplazamientos de las tumbas, evidentemente, buscaban sobre todo la seguridad de la tumba para que no se saqueara, más que el que haya un elemento ideológico de que, en fin, es decir, si se cambia del modelo de tumba del reino antiguo al reino nuevo, entiendo que es porque se está buscando la seguridad. Imposible, porque están todas saqueadas, menos Tutankamón, como sabemos. Y por último, el sur innovador, no estoy en absoluto de acuerdo. El norte tiene muchas más relaciones con el Próximo Oriente, tiene muchas más vinculaciones. De hecho, el norte se quedó, si no recuerdo mal, en el Holoceno, aislado del sur porque se produjo el lago Mocatam, que cerró el Nilo, y entonces los valles laterales se ocuparon precisamente porque se formó un gran lago a mitad del Nilo. Estamos hablando de eso del Holoceno, a lo mejor del 8000 a.C. aproximadamente. Y entonces el Guadalquivir y todos estos valles se ocuparon. Así que el norte, que es por donde entraron a ciertos tipos de ganadería, no la ganadería vacuna, pero otras ganaderías, ejerció como si dijéramos un nivel de comunicación con el Mediterráneo, etc. Y en cuanto a las pirámides, finalmente, las pirámides también se exportan al sur. Sabemos que hay hasta 7 pirámides pequeñas, de tamaño pequeño, a lo largo de Egipto, todas del reino antiguo, pequeñitas, no de tamaño muy grande, incluso una en Elefantina, si no recuerdo mal ahora mismo. Así que, en realidad, no sé si realmente la pirámide está hablando de una montaña o si realmente se trata de otra cosa. En fin. Vamos con ello. Sobre el primer asunto, más que una trampa es una cuestión de evidencias. Es decir, evidentemente yo no tengo la evidencia en Nagada para asegurar que eso se está refiriendo a las dos montañas. Por eso considero, hasta que las evidencias me demuestren lo contrario, que estamos ante una solución abstracta, una idealización de ese paisaje. ¿Podría estar refiriéndose? Perfectamente. La idea de las dos montañas, como bien dices, en Gebelein, en muchos otros lugares, incluso nosotros en el C2, ¿no?, con ese
con esa montaña dual, también la tenemos. De manera que puede ser un elemento recursivo, pero nuevamente, es que quizá el elemento es que se elige Nagada porque hay dos montañas, se elige Gebelein porque hay dos montañas. Es decir, es el elemento que determina el emplazamiento. Claro, exacto, porque tienen un significado las dos montañas. Claro, pero el sitio concreto se elige, el sitio concreto no se elige, se busca. Se busca un sitio concreto que tiene una significación. La significación es previa al emplazamiento en esos entornos. Pero bueno, aquí nos podríamos meter en una discusión larga. Sobre el emplazamiento de las tumbas, yo no estoy de acuerdo en que se buscara decir que se intentara evitar el saqueo, porque se saqueaban de manera casi inmediata, de manera que no parece razonable. Sí que parece razonable, y aquí hay estudios en Tebas que se están empezando a realizar, en que hay una cierta conexión entre la identificación de fracturas naturales y los ejes de las tumbas. Es decir, se elige una fractura natural para el emplazamiento de una tumba, porque precisamente está haciendo alusión a que se aprovecha esa fractura para emplazar la propia tumba. Sobre el norte innovador no, tenemos un proceso muy claro, y es que antes de la unificación lo que se produce en el norte es un proceso de aculturación por parte de los del sur. Es decir, son los del norte los que adoptan la cerámica y los procesos culturales del sur, antes de la unificación. O sea, no, tenemos la documentación arqueológica. Y las blacktop y las cerámicas que se están produciendo y la cerveza que se está produciendo en el sur está llegando al norte de manera abundantísima. Es decir, lo que quieren los del norte, no sabemos lo que quieren en el 6000, lo que quieren en el 3300 es parecerse a los del sur. Aquí entraríamos a discutir por qué quieren parecerse a eso. Evidentemente el norte tiene muchos más contactos con el Mediterráneo y por supuesto con el Próximo Oriente, de donde vienen también influencias. Es decir, esto no es una explicación unidireccional, es decir, aquí hablamos de causalidades diversas y donde hay influencias diversas. Mi punto es que la influencia mayor a nivel cultural en la unificación viene del sur. Y eso es algo evidente que vemos en el registro arqueológico. Porque además, una vez que se produce la unificación, las formas que encontramos en el norte cambian completamente. Los enterramientos empiezan a ser como los del sur, es decir, se empieza a replicar toda esa parte. Y sobre las pirámides del sur, aquí entramos en una segunda fase de desarrollo cultural. Es decir, yo lo que he intentado explicar es el inicio de ese proceso cultural. Cuando la pirámide se conforma como un modelo de enterramiento de la altísima élite, entramos en lo que Elías llama el proceso de la civilización, es decir, en aquello que las élites quieren imitar o innovar. Evidentemente, cuando la pirámide se asocia a la entidad real, lo que se hace es imitar esa forma, porque ya ha trascendido el significado primario. Pero lo que hace Antifi en Moala es elegir una montaña con una clara referencia piramidal. Pero no piramidal, sino que es una montaña. Es una montaña que además refuerza la idea de la pirámide que ya está instaurada en esas cronologías. Pero la forma de la pirámide no nace de la nada, nace porque está asociada a una forma previa, que en mi opinión es la montaña. A partir de ahí es lo que se produce, es un fenómeno de imitación o de innovación dependiendo de las dinámicas culturales. Lo que ocurre cuando se inicia la actividad de enterramiento en el Valle de los Reyes es que no construyen pirámides porque no les hace falta. Es decir, porque tienen los elementos necesarios para poder enterrarse con todos los elementos simbólicos de su paisaje alrededor. Más allá de que el Kurn tenga una forma piramidal, que refuerza la idea, pero simplemente la refuerza. Si Mentuhotep II se hubiera querido construir una pirámide de 100 metros, probablemente hubiera podido, pero no le hace falta. La montaña está actuando como esa manera simbólica. Es decir, son dinámicas posteriores. Aquí entramos ya en una discusión mucho más amplia, ¿no? Las que se han encontrado. Y por otro lado, pensar que no se está pensando en la seguridad, cómo un rey va a ser capaz de hacer un hipogeo en la dinastía 20 cuando sabe que en la 18 acaban de saquearlas. Evidentemente sí que estaban pensando en la seguridad, claro. Evidentemente hay otros elementos, pero no son los determinantes en la elección. Es decir, es una cosa de las que se tiene en cuenta. Si usted fuera rey egipcio, en la dinastía 18, ¿no pensaría en la seguridad de su tumba? ¿Estaría pensando en el aspecto religioso, teológico, bla, 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 bla? Probablemente pensaría en la protección de mi tumba, pero pensaría mucho antes en otras muchas cosas.
el Valle de los Reyes, entendido como un lugar aislado que no conocía a nadie, que está bien protegido, es un paradigma que está completamente roto. Evidentemente, todo el mundo en Tebas sabía dónde estaba el Valle de los Reyes, había acceso a él. Hay una tesis doctoral sobre los saqueos del Valle de los Reyes y, si no recuerdo mal, están documentados exclusivamente en dos momentos, con lo cual los reyes debían pensar que era bastante seguro el sitio haciendo las tumbas de esa manera. Pero bueno. Perdonadme, lo siento. Tenemos que seguir porque tenemos un horario bastante apretado y sé que el tema es muy, muy interesante, pero como tenemos más tiempo a lo largo del día, podremos ir hablándolo más adelante. Y así puedo... El propio Estado, no el robo, es que lo cuenta Hammond, que el propio Estado fue el que entró a las tumbas de los reyes a saquearlo porque necesitaban dinero para las batallas con Piangi, o sea que contra el Nubio, o sea que realmente el hecho de que los robaran los ladrones sí, pero es que el propio Estado egipcio los desmanteló, o sea que no sabes nunca de qué fiarte. Sí, por favor. Último apunte. Ya está. ¿Por qué el Valle de los Reyes está en ese valle y no en los otros 50 valles que hay alrededor? Esa es una de las consideraciones que tenemos que hacer. ¿Por qué Deir el-Bahari está en Deir el-Bahari y no en otro de los 15 wadis que hay alrededor? ¿Por qué Karnak nace en una isla y no nace en otro sitio? Es decir, lo que tenemos que pensar es, con todo el espacio que hay a lo largo del curso del Nilo, del Valle del Nilo, ¿por qué se eligen esos emplazamientos y no otros? Y ahí, en mi opinión, es donde tenemos que buscar las causas y sobre todo los porqués, que es algo que en humanidades a menudo olvidamos. Muchísimas gracias.